¿Sabes qué es curioso, sobrino? Todos tenemos opinión sobre los boomers y sus propiedades, sobre los millennials y sus brunchs de 300 pesos, sobre la generación Z con sus emprendimientos en TikTok. Hay artículos, podcasts, videos enteros dedicados a analizar cómo gasta cada generación. Pero hay una generación sentada tranquilamente en medio de todo ese ruido, manejando el dinero de la forma más extraña y fascinante que existe, y nadie habla de ella. La generación X, los nacidos entre 1965 y 1980. Los que hoy tienen entre 44 y 59 años, son tu compañera de trabajo, la que lleva 20 años en la empresa y que calladamente acumuló más patrimonio del que cualquier millennial podría imaginar, pero que actúa como si estuviera a una quincena de la quiebra. Son tu tío Roberto, que tiene 800,000 pesos ahorrados pero se niega a cambiar su Tsuru de 1998 que ya tiene 240,000 kilómetros. Son la amiga que sin pestañear te paga 3,500 pesos por boletos de un concierto, pero usa cupones en el súper y compara precios en 3 tiendas antes de comprar papel de baño. Y aquí está lo que nadie te cuenta, sobrino. Su psicología con el dinero no se parece a ninguna otra generación, y todo se puede rastrear hasta un momento específico en la historia económica que les rompió el cerebro de la forma más interesante posible. Imagínate esto, es 1983, tienes 10 años, tu papá te lleva al banco un martes por la tarde, ves cómo deposita su cheque de nómina, mismo trabajo desde hace 15 años, mismo monto cada quincena. La cajera lo saluda por su nombre. Don Ernesto, buenas tardes. Él tiene pensión, su cuenta de ahorro genera intereses reales. La hipoteca estará pagada en 12 años, exactamente como lo planearon. Todo tiene una lógica perfecta. La fórmula es simple y funciona. Trabaja duro, ahorra dinero, retírate con dignidad. No hay misterio, no hay truco. Ahora avanza al 2008. Tienes 35 años. Seguiste la fórmula, hiciste todo bien y acabas de ver tu Afore o tu fondo de retiro caer a la mitad. El valor de tu departamento en Tlatelolco o en Laureles se desplomó y la empresa segura donde llevas trabajando 10 años acaba de despedir a personas que habían estado ahí desde antes de que tú nacieras. La fórmula era mentira. Y esa traición, sobrino, moldeó cada decisión que tomarían con su dinero por el resto de sus vidas. Aquí está la primera cosa extraña de la generación X y el dinero. Son simultáneamente los más ansiosos respecto al retiro y los más constantes en sus ahorros. Los estudios sobre comportamiento financiero muestran que más del 70% de los Gen X dice estar aterrado con el tema del retiro. Pero al mismo tiempo tienen las tasas de aportación a fondos de pensión más altas entre todas las generaciones activas. No creen que vaya a funcionar. Y aún así lo hacen. Los psicólogos llaman a esto pesimismo defensivo. Básicamente, asumes que todo va a salir mal, te preparas obsesivamente para ese escenario y cuando las cosas salen mal, estás cubierto. Es agotador como estilo de vida, pero para la generación X los ha mantenido a flote. Regla del tío Don Carlos. El que planea para el desastre raramente es destruido por él. Y honestamente, sobrino, no están paranoicos sin razón. Vieron desaparecer las pensiones de sus papás, egresaron en medio de crisis económicas, compraron propiedades justo antes de derrumbes de mercado. No son pesimistas, son realistas que han sido quemados demasiadas veces. Hablemos de algo que la generación X inventó antes de que los millennials le pusieran nombre bonito, el ingreso extra. Los datos del Banco de México y del INEGI muestran que los Gen X tienen tasas más altas de autoempleo y fuentes de ingresos secundarias que tanto los boomers como los millennials. Pero aquí está el giro. La mayoría todavía conserva su trabajo de tiempo completo. No están tratando de renunciar a las 9 a 5 para vivir su propósito. Están construyendo túneles de escape mientras mantienen abierta la salida principal. Tu vecino de la generación X no está rentando su cuarto en Airbnb porque ama la industria hotelera, sobrino. Lo está haciendo porque vio a su compañero de trabajo salir cargando una caja de cartón después de 20 años de lealtad a la misma empresa. Es 1995, tienes 20 años y ves a tu mamá llegar llorando porque la empresa donde trabajó desde que tú tenías 4 años acaba de anunciar recortes masivos. Personas que llevaban ahí desde antes de que nacieras, de repente desempleadas a los 50 años, sin aviso, sin red de seguridad, solo ya no eres necesario, aquí tu liquidación. Esa imagen, sobrino, se grabó en el cerebro de toda una generación. Nunca jamás dependas de una sola fuente de ingreso, no porque seas emprendedor nato, sino porque tienes miedo, y ese miedo es completamente racional. Por eso tienen el negocio de accesorios que vende por Instagram, y el trabajo de consultoría de los sábados, y la bodega que arrienda en Tepito o en el centro de Medellín. No es ambición, es seguro de vida.
Regla del tío Don Carlos. El que tiene un solo ingreso no tiene ingresos, tiene una vulnerabilidad. Aquí viene algo que tiene locos a los marqueteros, sobrino, y que cuando lo entiendes tiene todo el sentido del mundo. La generación X cambia de trabajo sin pensarlo 2 veces, pero es brutalmente leal a ciertas marcas. Los estudios de comportamiento del consumidor muestran que los Gen X son significativamente más propensos que los millennials a seguir con marcas que conocieron en su juventud, incluso cuando existen opciones más baratas. Le van a mandar un email frío a su jefe renunciando un lunes por la mañana, pero van a manejar media hora para ir a la taquería donde el dueño ya sabe que piden 3 de canasta y un agua de Jamaica sin azúcar. Cero lealtad a las instituciones. Lealtad intensa a las personas y productos en los que confían. Y la psicología aquí es sencilla. Las instituciones los traicionaron. Las personas, no siempre, o al menos cuando una persona te traiciona, puedes enfrentarla. Cuando lo hace una corporación, te dan un finiquito y una carta de recomendación genérica. Por eso siguen comprando las mismas marcas de ropa que compraban en preparatoria. Siguen escuchando los mismos grupos de los 90. Siguen yendo al mismo banco de barrio, aunque el banco grande ofrezca mejores tasas. Esas cosas no les mintieron. Y en un mundo donde todo el resto les mintió, eso tiene un valor que no aparece en ninguna comparativa de precios. Y aquí, sobrino, llegamos a la parte que más confunde a la gente externa. La generación X tiene tasas altas de ahorro, fondos de emergencia robustos y al mismo tiempo fue pionera en gastar en experiencias. Los datos de la industria del entretenimiento en México y Colombia muestran que los Gen X gastan entre 35,000 y 45,000 pesos al año en conciertos, viajes y eventos en vivo, más que cualquier otra generación en términos absolutos. Son los que compran los boletos de Zona Diamante, son los que se van 10 días a Europa porque ya me lo merecía. Son los primeros en la fila cuando su banda favorita regresa de gira. Financieramente paranoicos, experiencialmente extravagantes, al mismo tiempo. Y la misma psicología está detrás de ambos comportamientos, sobrino, que es la parte brillante de todo esto. Ahorran obsesivamente porque los sistemas no son de fiar. Gastan en experiencias porque las cosas tampoco son de fiar. Tu departamento puede perder la mitad de su valor. Tu carro se deprecia en cuanto sale de la agencia. Tus posesiones no significan nada cuando la economía se desploma. Pero aquel concierto de Café Tacuba en el Foro Sol en 1999, la semana en Cartagena con tu esposa cuando cumplieron 10 años, nadie te puede embargar eso, nadie puede reposeerte un recuerdo. Es genial cuando lo piensas de verdad. Descubrieron, antes de que los economistas conductuales lo pusieran en paper, que en una economía inestable, las experiencias dan mejor retorno sobre inversión que las cosas. El banco no puede ejecutar una hipoteca sobre el viaje que ya viviste. Regla del tío Don Carlos. Lo que ya viviste no te lo pueden quitar. Lo que todavía no has pagado, sí. Hablemos de los Gen X y los asesores financieros porque esta relación merece su propio capítulo, sobrino. Son la generación menos propensa a usar asesores financieros tradicionales. Prefieren investigar todo ellos mismos, construir sus propias hojas de cálculo, manejar sus propios portafolios, pero también son los que más ansiedad sienten respecto a si lo están haciendo bien. No quieren ayuda y le tienen terror a equivocarse. ¿Cómo se explica esto? Sencillo, la generación X creció en la última época donde podías realmente aprender algo solo desde libros y averiguarlo por tu cuenta. Son la última generación que cree genuinamente en la autoeducación como herramienta suficiente. Leen los libros de finanzas personales, construyen modelos en Excel, siguen blogs de inversión, porque de verdad piensan que pueden aprenderlo. Pero también vieron lo que pasó cuando sus papás confiaron en los expertos con sus pensiones. Vieron cómo los profesionales manejaron sus fondos de retiro antes del 2008. Así que se educan solos, verifican todo 2 veces y no aceptan el consejo de nadie sin hacer primero su propia investigación. No es arrogancia, sobrino, es autodefensa disfrazada de curiosidad. Regla del tío Don Carlos. Confía en los expertos, pero verifica tú mismo todo lo que te digan, porque cuando un experto se equivoca con tu dinero, el que carga con las consecuencias eres tú, no él. La deuda que tiene sentido versus la deuda que mata. Aquí viene una estadística que sorprende a mucha gente. La generación X carga la deuda total más alta de cualquier generación activa, pero al mismo tiempo es la más estratégica respecto a qué tipo de deuda acepta. Se endeudan en 2,500,000 pesos de hipoteca sin pensarlo demasiado, pero se niegan a cargar un saldo de 15,000 pesos en tarjeta de crédito de un mes para otro. ¿La diferencia? El control. Una hipoteca es predecible. Pago fijo. Fecha de término clara. Sabes exactamente con qué estás tratando. La deuda de tarjeta de crédito es arenas movedizas. Nunca termina. Crece sola.
y vieron cómo se tragó viva a mucha gente de la generación de sus padres en los años 80 y 90, cuando el crédito al consumo explotó en Latinoamérica sin que nadie entendiera bien las tasas. La investigación en comportamiento financiero muestra que la generación X presenció en su infancia el crecimiento sin precedente de la deuda de consumo y luego vio las consecuencias devastadoras en 2008 y 2009. La lección que aprendieron no fue «nunca te endeudes», fue «solo toma deuda que puedas mapear hasta el final». Entonces piden crédito para activos que creen que van a apreciarse, bienes raíces, inversiones de negocio, movimientos estratégicos. Pero, ¿pagar una sala a meses sin intereses? ¿Poner unas vacaciones en la tarjeta? Esa es la deuda que te mata despacio y que ellos reconocen de lejos. Regla del tío Don Carlos. Hay dos tipos de deuda, la que construye tu patrimonio y la que construye el patrimonio de alguien más. Aprende a distinguirlas antes de firmar cualquier papel. Los papeles físicos en la era digital no es terquedad, es arquitectura. Y esto, sobrino, es lo que parece más anticuado, pero que en realidad es lo más inteligente de toda la lista. La generación X guarda papeles físicos. Estudios de comportamiento del consumidor en hogares de clase media en México y Colombia muestran que más del 60% de los hogares Gen X mantienen archiveros físicos con documentos importantes, comparado con apenas el 34% de los millennials. Y la reacción inmediata de mucha gente joven es: ¿para qué? Si todo está en la nube. Pero espérate, sobrino, esta generación no es tecnológicamente torpe. Ellos construyeron el Internet que tú usas, crearon las primeras páginas web, programaron los sistemas que corren los bancos donde guardas tu dinero. No es que no entiendan la tecnología, es que también recuerdan cuando las empresas perdían registros, cuando las bases de datos se corrompían, cuando lo tenemos en el sistema se traducía en lo perdimos y no hay forma de recuperarlo, cuando las promesas digitales simplemente desaparecían. Confían en la tecnología para que funcione la mayor parte del tiempo. Confían en el papel para que funcione todo el tiempo. A esto se le llama redundancia por diseño, sobrino. Tienen la app del banco y también tienen el estado de cuenta impreso del mes pasado. Tienen el almacenamiento en la nube y también tienen el disco duro externo en el cajón. Tienen el seguro de gastos médicos en el portal digital. Y también tienen la póliza física en el archivero negro debajo de las escaleras. Suena excesivo hasta que has vivido 3 fallas de sistema y un fraude bancario donde el único documento que sirvió fue el que tenías impreso. Regla del tío Don Carlos. El que solo guarda en digital tiene un respaldo. El que también guarda en físico tiene 2. En materia de dinero, siempre quieres 2. Lo que la psicología de la generación X nos dice a todos. Y aquí llegamos al punto central, sobrino. Porque si llevas escuchando todo esto pensando qué raros son, te pido que lo pienses de otra forma. La generación X no es contradictoria, no está confundida, está adaptada. Específicamente adaptada a una economía que les prometió una cosa y entregó otra. Son supervivientes financieros con portafolios de inversión. No confían en nada, se preparan para todo y se presentan a trabajar de todas formas porque ¿qué más vas a hacer? ¿Recuerdas al niño de 10 años en el banco en 1983? El que aprendió que esfuerzo igual a seguridad. Sí aprendió la lección, solo que también aprendió que el sistema puede cambiar las reglas cuando quiera. Así que juegan el juego, pero nunca olvidan que está trucado. Y lo más curioso de todo, sobrino, tienen razón. Trabajan en la empresa, pero construyen el negocio propio. Invierten en el mercado, pero también en la propiedad física. Usan las apps del banco, pero guardan los estados de cuenta impresos. Ahorran para el retiro que no creen que llegue, porque si llega, quieren estar cubiertos. ¿Es agotador? Sí. ¿Funciona? Los números dicen que sí. Espera, sobrino, porque hasta aquí el video te contó la historia de la generación X como si fuera solo sociología curiosa. Pero hay algo que deberías llevarte más allá de la anécdota. Los comportamientos financieros que definieron a esta generación no surgieron porque sean especiales o diferentes, surgieron como respuesta directa a lo que les pasó. Y lo que les pasó, en distintas versiones y con distintos nombres, le ha pasado y le va a seguir pasando a millones de personas en Latinoamérica, porque aquí, sobrino, las reglas del sistema también cambian sin avisarte. Las tasas de interés se disparan de un año para otro. Las empresas que parecían eternas anuncian recortes masivos un martes por la mañana. El peso se devalúa y de repente tus ahorros valen la mitad en términos reales. Los fondos de pensión que prometían una vejez tranquila resultan insuficientes para sostener ni 3 años de gastos. No tienes que haber nacido entre 1965 y 1980 para entender que el sistema puede mover las reglas. Solo necesitas haber vivido una crisis económica con los ojos abiertos. Y entonces, las respuestas de la generación X dejan de parecer raras y empiezan a parecer sabias. ¿Qué puedes aprender tú de todo esto?
Vamos con lo concreto, sobrino, porque de nada sirve la historia si no se convierte en acción. Primera lección. El pesimismo defensivo no es debilidad, es arquitectura. No tienes que creer que todo va a salir bien para prepararte como si todo fuera a salir mal. Tener fondo de emergencia de 6 meses no significa que pienses que vas a perder el trabajo. Significa que si lo pierdes, tienes tiempo para tomar buenas decisiones en lugar de decisiones desesperadas. La esperanza no es una estrategia, la preparación sí. Segunda lección. Nunca dependas de una sola fuente de ingreso. No porque seas emprendedor, no porque tengas que renunciar a tu trabajo y seguir tu sueño, sino porque la diversificación de ingresos es el equivalente financiero de no poner todos los huevos en una sola canasta. Un ingreso adicional de 4,000 a 6,000 pesos al mes, un freelance de fin de semana, una renta, un producto digital, puede ser la diferencia entre una crisis financiera y un inconveniente temporal. Tercera lección. Entiende la diferencia entre deuda que construye y deuda que destruye. Una deuda que te genera más de lo que te cuesta es un activo. Una deuda en la que gastas más de lo que genera es una fuga. El crédito no es el enemigo, el crédito mal usado sí. Regla del tío Don Carlos. Antes de firmar cualquier crédito, pregúntate, ¿este dinero que tomo prestado va a producir más de lo que me va a costar? Si la respuesta es no, no lo tomes. Cuarta lección. Gasta en experiencias con intención, no en cosas con impulso. Esto no significa que no puedas comprarte cosas bonitas, sobrino. Significa que antes de comprar algo caro, te preguntes, ¿esto va a seguir dándome valor en 5 años o lo voy a haber olvidado en 6 meses? El viaje que planeaste 3 meses vas a recordarlo toda la vida. La tele que compraste en el Buen Fin porque había descuento, probablemente ya ni la ves. Quinta lección. Guarda respaldos de todo lo importante. Documentos físicos de los contratos, pólizas, escrituras, estados de cuenta importantes. No porque seas desconfiado, sino porque la redundancia te protege cuando el sistema falla. Y el sistema falla más seguido de lo que te gustaría. Déjame dejarte una imagen, sobrino, para que todo esto se quede grabado. Imagina 2 personas. Las 2 tienen 40 años, las 2 ganan lo mismo, 28,000 pesos al mes en una empresa mediana de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Bogotá. La primera confía completamente en el sistema, todo en un solo trabajo, todos los ahorros en una sola institución, toda la esperanza puesta en una sola fuente. Cuando todo funciona, vive tranquila. Cuando algo falla, y algo siempre falla, entra en pánico total porque no tiene ninguna red debajo. La segunda tiene la mentalidad que aprendió observando a la generación X. Diversificó sus ingresos, trabajó más un pequeño ingreso extra de 5,000 pesos mensuales de un servicio freelance que ofrece los fines de semana. Tiene su fondo de emergencia de 4 meses de gastos en una cuenta separada que no toca. Entiende qué deudas acepta y cuáles rechaza. Guarda sus documentos importantes en físico además de digital. Gasta en experiencias con familia en lugar de acumular cosas que no usa. Cuando viene la siguiente crisis, y siempre viene la siguiente crisis, la primera persona improvisa desesperada. La segunda tiene opciones. No es que la segunda sea millonaria, es que preparó el terreno antes de que llegara el temporal. Para cerrar, sobrino, los hábitos de dinero no son aleatorios, son respuestas al mundo que te formó. Y los hábitos de la generación X, que a primera vista parecen llenos de contradicciones, tienen una lógica interna perfectamente coherente cuando entiendes lo que vivieron. Ahorraron cuando el sistema les dijo que no habría nada guardado para ellos. Diversificaron cuando el sistema los amenazó con dejarse sin empleo. Desconfiaron de las instituciones cuando las instituciones los traicionaron. Y siguieron jugando el juego de todas formas porque retirarse no era opción. Regla final del tío Don Carlos, sobrino. El que entiende por qué alguien maneja su dinero de cierta forma, aprende más sobre finanzas que el que solo estudia la teoría. Porque las finanzas personales no son matemáticas puras, son respuestas humanas a un mundo que no siempre cumple lo que promete. Y en ese sentido, todos somos un poco Gen X. Todos hemos visto que el sistema puede mover las reglas. Todos hemos tenido ese momento donde la fórmula que creíamos perfecta resultó ser más frágil de lo que pensábamos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a ignorar y seguir apostando a que esta vez sí va a funcionar como prometieron? ¿O vas a construir un sistema que funcione tan bien cuando no funciona como prometieron? En los comentarios dime, sobrino, ¿qué hábito de dinero reconociste en ti mismo leyendo esto? ¿Cuál ya aplicas sin haberte dado cuenta de que era una estrategia? ¿Cuál deberías empezar a aplicar hoy? Yo leo todo y te digo por dónde empezar. Suscríbete si esto te pegó. Aquí venimos a construir, no a aparentar. Nos vemos en el próximo video, sobrino.